Jensen Hane, El despertar del milenio, 1. Hane Jensen El despertar del milenio. Hane Jensen. Traducción de Montserrat Gurgui y Hernán Sabaté. 2. Hane Jensen El despertar del milenio. Ediciones Urano. Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela. Título original. Millennium Rising. Copyright 1999 by Hane Jensen. Copyright de la traducción. Montserrat Gurgui y Hernán Sabaté. Copyright 2000 by Ediciones Urano. Aribau, 142, Pial. 08036, Barceloncia. www.edicionesurano.com. www.books4pocket.com. Diseño de la colección. Opalworks. Imagen y diseño de portada. Opalworks impreso por Novoprint, Sociedad Anónima. Energía 53. Sant Andreu de la Barca, Barceloncia. Fotocomposición. Books 4 Pocket. ISBN 978, 84, 968, 29, 04, 6. Depósito legal. BL7, 776, 2007. Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público. Impreso en España, Printed in Spain. 3. Hane Jensen El despertar del milenio. A Arjuna, un erudito bribón. 4. Hane Jensen El despertar del milenio. A Radek Amy MN Etos. Quiero dar las gracias a muchas personas por la inspiración y la colaboración que me han ofrecido. Mi gratitud a John Oge por sus libros 777. The Millennium Book of Prophecy, Nostradamus. The New Revelations y The Last Pope. La obra de John no solo despertó mi fascinación por la profecía milenarista, sino que el propio John se convirtió en un buen amigo, me ofreció consejo y conocimientos y me dio permiso para utilizar muchas de sus traducciones de profecías en esta obra. Agradezco también los permisos para usar citas por parte de la Fundación Edgar Cayce, procedentes de The Edgar Cayce Readings, copyright 1971 y 1993, y de la Fundación Internacional Oso, extraídas del libro de Oso The Land of the Lotus Paradise, copyright 1984, www.oso.org. También quiero dar las gracias por el maravilloso libro de Holographic Universe, de Michael Talbot, como inspiración de alguna de las ideas de esta novela. Entre otros que han colaborado en las investigaciones para este libro se cuentan Jerry Jones, Beth Farley, Norman Dizon y Melissa Sullivan, del Centro de Documentación de la Archidiócesis de Seattle. Janet W. Burns, Mark Heisel y Bernard Nadeau, que colaboraron en las traducciones. Anne Weisenburger, de la Biblioteca Pública Municipal de Rockaway, en Nueva Jersey, por el trabajo de documentación geográfica. John Michael Smith y el Dr. John D. Ratter, de la NASA, por su asesoramiento técnico, y Marcos Silviano, de Ipanema.com, por su ayuda en la investigación sobre Río de Janeiro. En el ámbito personal, deseo dar las gracias a Lois y Jim Golson, Adam Borman y Philip Keating por su esforzado trabajo en la revisión de los primeros borradores, y a mi marido, Robert Olmes, por soportar, como siempre, largas horas de intercambio de ideas. Gracias, en especial, a mi agente, Shaun McCarthy, por sus diligentes esfuerzos para la venta del manuscrito, y a mi directora literaria, Shelley Shapiro, así como a su lector, Eric Miranda, por su valiosa contribución a la hora de dar forma final a esta obra y por su firme fe en el despertar del milenio. 5. Hane Jensen El despertar del milenio. Antes de estos sucesos, muchas aves raras llenarán el aire con sus gritos. Ahora. Ahora. Y un tiempo más tarde desaparecerán. Nostradamus, Epístola a Enrique I. 6. Hane Jensen El despertar del milenio. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO IN IFO FRM EPR PL IM IMN IAR ASO SBRE AL AIM IMN ETAC AIO IN NUM 100. Roma, mayo/junio, 2005. Resumen. La sequía generalizada, que entra ahora en su tercer año, deja en situación crítica el suministro mundial de alimentos. Descenso catastrófico en la producción de arroz. La producción mundial de arroz, en grano, ha descendido de un máximo de 557,3 millones de toneladas el año 1996 a 420,9 millones de toneladas el último año, y se prevé una cosecha de 398 millones de toneladas en el presente año. Asia, el mayor productor de arroz con diferencia, sigue afrontando condiciones de sequía grave en terrenos de cultivo de primera importancia.
Afectadas las cosechas de trigo y cereales. Las cosechas de trigo y cereales también han descendido de forma sostenida durante los 2 últimos años. Estados Unidos, principal productor mundial de cereales, ha reducido sus cosechas a un ritmo del 10% en cada uno de esos 2 años. En el presente año, se mantienen en 237,4 millones de toneladas. Asia y Europa han sufrido pérdidas del 20% y del 30%, respectivamente, desde el inicio de la sequía. Las lluvias intensas en la CEI, estados independientes de la antigua Unión Soviética, Sudamérica, Canadá y Oceanía han proporcionado cierto alivio a la situación gracias a sus leves aumentos en las cosechas. La producción total de cereales en el presente año se calcula en 742 millones de toneladas, 16% inferior a la de 1996. La cosecha de trigo se calcula en 514 millones de toneladas, 10% menor que la de 1996. El comercio mundial aumenta de nuevo este año un 19%. Para compensar el descenso en la producción de arroz, muchos países asiáticos han optado por incrementar las importaciones de cereales. Las importaciones alcanzaron una cifra récord de 332 millones de toneladas el año pasado. En el actual, se calcula que la demanda ascenderá a 360 millones de toneladas. Los Estados Unidos aumentaron sus niveles de exportaciones solo un 5% durante los 2 últimos años, justificándolo por el descenso de sus propias cosechas. De no ser por la recuperación en la zona de la CEI desde sus niveles mínimos históricos de producción, a mediados de los años 90, la demanda mundial no habría podido cubrirse el último año. La CEI aportó al flujo comercial el 35% de su incremento de producción, de 139 millones de toneladas. El resto lo aportaron Sudáfrica, Oceanía y Sudamérica, donde los precios récord han provocado un peligroso exceso de exportación. 7. Hanne Jensen. El despertar del milenio. Cumbre mundial sobre alimentación en agosto. Desde 1988, en que la FAO presentó su informe Proyecciones para el 2010, se ha reconocido que carecemos de excedentes de cereales en reserva y que, por lo tanto, no estamos preparados para una situación de emergencia. El objetivo establecido de acumular una reserva no se ha alcanzado, pero la emergencia se ha producido. El mes de agosto del año en curso se celebrará en Ginebra una cumbre mundial sobre alimentación con el fin de estudiar la situación y buscar una solución tanto para el año que viene como para la próxima década. Los temas clave serán cómo alcanzar los 360 millones de toneladas en que se calculan las necesidades del mercado este año y un estudio sobre la ayuda a los países que no pueden permitirse las importaciones que necesitan a los precios actuales del mercado. 8. Hanne Jensen. El despertar del milenio. Acto hoy. Y Blan ACNO. La gran hambruna que siento aproximarse aparecerá con frecuencia en diversas zonas y luego se hará mundial. Será tan vasta y dilatada que la gente arrancará ramas de los árboles y niños de los pechos de su madre. Nostradamus, Capitán 1, C61. Durante el período de la paz vacía, la época posterior a la Guerra Fría, las estaciones del año cambiarán. Profecía de la Salete, 1846. Hemos de esperar un día en que el equilibrio de la naturaleza se pierda. Quetzalcóatl, 947 BC. En el tiempo en el que exista una gran nación al otro lado del océano que será habitada por gentes de diferentes tribus y ascendencias, muchas naciones sufrirán la plaga de la necesidad y del hambre. Santa Hildegarda, 1141. Todo culto público cesará. Una hambruna cruel y terrible se extenderá por el mundo entero y, sobre todo, en las regiones occidentales como nunca ha sucedido desde el inicio del mundo. Joao de Batiguerro, siglo XIII. Estas condiciones no han cambiado. Pues las dificultades para este país no han empezado todavía, en lo que al suministro y demanda de alimentos se refiere. Edgar Cayce, 1943, núm. 257, 254. Y se destruye y se agosta la tierra, el mundo enferma y languidece, los encumbrados de la tierra decaen. La tierra es envenenada por sus moradores. Porque han transgredido las leyes, porque han violado el derecho, porque han roto el pacto sempiterno. Por esta causa, una maldición consume la tierra y sus moradores tienen que cargar con su culpa. Por esta causa, los habitantes de la tierra se consumen y son contados los que quedan. Isaías 24, 4, 6, 9. Hanne Jensen. El despertar del milenio. 1. Día 1. Sant M. Apel Eagia, Mex. Exco. Lo primero que Deutsche notó al despertar fue el silencio. Se levantó de su improvisada cama en el sofá y se acercó a la ventana de la oficina del padre Espanza. Abrió las gruesas cortinas y el brillo del fuerte sol del mediodía lo cegó.
Las calles de Santa Pelagia estaban vacías. Los únicos rastros de la multitud que había abarrotado recientemente aquel pequeño pueblo eran las mantas abandonadas en los portales sucios, los envoltorios de comida y otros objetos más personales, como un zapato de bebé caído en una maceta de la calle. También había desaparecido aquella densa mortaja de miedo, dejando un regusto como el de la escena de un accidente de coche reciente. Beauchet consultó su reloj. Había dormido 10 horas. Deseó que Martínez o Espanza lo hubieran despertado, pero, como no se lo había pedido, no lo habían hecho. Y al llegar de madrugada y cruzar a tientas el oscuro vestíbulo, tampoco les había dicho ni una palabra. Ni tan solo había inspeccionado la estatua. ¿Para qué? Había sangrado, por supuesto. De veras lo había hecho, él mismo tenía la ropa manchada de aquella sustancia. Miró a su alrededor y vio que alguien se había llevado el traje ensangrentado que había dejado en una silla. En algún lugar, una mujer de mediana edad frotaba su ropa y contemplaba hipnotizada cómo el agua se volvía roja, mientras murmuraba jadeantes e interminables novenas. En su bolsa de cuero negro sonó un pitido. En un abrir y cerrar de ojos, Beauchet instaló su portátil sobre la mesa de café y, con gesto seguro, lo abrió. En la pantalla apareció el rostro del cardenal Brian Donnelly, con su capelo rojo. ¿Te acabas de levantar, Mitchell? Sí, hace un momento. ¿Cómo estás? Perfectamente bien. Donnelly sonrió con aire distraído. Dio unos golpecitos con una carpeta en su escritorio. He leído tu informe. ¿Alguna idea más, ahora que ya has descansado? No tengo nada que añadir, Eminencia. A excepción de que, por lo que he podido ver, todos los peregrinos se han marchado. Se suponía que anoche tenía que ser el último mensaje, ¿no? Aún así, la gente debía de querer volver a casa. Es una lástima. Me habría gustado interrogar a algunos de los testigos. Donnelly se inclinó hacia adelante y estudió a Beauchet con ojos penetrantes. 10. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Hay algo que echo de menos en tu informe. No especificas, es decir, no dices exactamente si llegaste a verlo por ti mismo. Bueno, no es que quiera poner palabras en tu boca, Beauchet recordó por un instante el viejo ciprés del campo de Sánchez, las extrañas y retorcidas ramas superiores, cargadas de hojas, sacudidas violentamente por un viento que no hacía ruido. Nada, respondió Beauchet, riguroso. Es decir, como escribí en ese informe, el estado de ánimo de la gente estaba cargado de un miedo sombrío. Hay que ir a un entorno así para advertir lo difícil que es pensar con claridad. Ha sido un caso típico de histeria colectiva. Donnelly lo miraba extrañado. Beauchet descubrió que no le importaba demasiado. Se dijo a sí mismo que se debía solo a que la luminosidad de la sala era difícil, con los brillantes rayos de sol que lo alcanzaban por la espalda. La cámara interior del portátil no era ninguna maravilla. Sea como fuere, pienso que lo más completo sería hacer otro informe con todas las observaciones del lugar. Perdón, Eminencia, pero no he visto nada de importancia salvo lo mencionado hasta ahora. Que algunas personas dijeron haber visto que las heridas de Cristo se abrían espontáneamente y sangraban y que la estatuilla que me traje del Vaticano también sangró, al parecer de forma totalmente independiente, y que mis manos se mancharon de sangre, pero no puedo confirmarlo de manera categórica. Estaba muy oscuro. ¿Tienes algún rastro de estigmas? No. Si llegué a tener heridas, ya se habían cerrado anoche al regresar. La sangre de mi ropa era suficientemente auténtica. De repente, Donnelly se mostró frío y distante, como si ya no quisiera seguir haciendo preguntas. Su santidad quiere verte tan pronto como regreses. Quiere un resumen de primera mano. Creo que lo de Santa Pelagia lo tiene algo preocupado. Es comprensible. Aquí, la situación era muy frágil, aunque parece que por el momento todo ha pasado. Pero, ¿quiere decir eso que no va a concederme el permiso para continuar? No. Como ya te he dicho, Beauchet, Santa Pelagia es obviamente importante. El caso más importante de histeria colectiva de este siglo, si no de todos los tiempos. Ante esas palabras, Beauchet experimentó la renovadora sensación de temor y excitación propia de un novicio, una combinación de emociones que aquel lugar había provocado en él desde el principio. Yo, de ti, sería cauteloso antes de cerrarme en esa posición, Beauchet. Esto no va a pasarse por alto fácilmente. A Beauchet le extrañó la frialdad en el tono de Donnelly. Por eso es imperativo saber más. De acuerdo.
Ya sabes que su santidad parte hacia Israel el lunes. Creo que quiere hacer alguna declaración sobre Santa Pelagia antes del viaje. Tienes que volver el sábado, ¿comprendido? En la iglesia no había ducha. El padre Espanza llevó a Deuchez al otro lado de la calle, a las Rositas Blancas, el único hotel de la población. Cuando 11 Hannah en el despertar del milenio de Auchez llegó a Santa Pelagia, el día anterior, solo les quedaba como habitación una especie de armario para las escobas, pero la reciente afluencia de clientes había cesado. Su propietario, un hombre gordo y bajo, con unos cabellos grasientos y un rostro duro que sugerían cigarrillos y alcohol, no lamentaba que el negocio se hubiese acabado. Tenía el aire de un hombre que batallaba con interrogantes mucho más profundos. Mientras Deuchez cumplía con el ritual de inscribirse en el hotel, le lanzó miradas inquisitivas, como si quisiera preguntarle: «Padre, ¿qué opina usted de...?» Vio. Deuchez evitó sus ojos. Le preocupaba la llamada que había recibido del cardenal. Lo carcomía mientras se sumergía en la mohosa y resquebrajada tina de agua caliente de su habitación. Tenía la inconfundible sensación de haber tropezado con uno de esos dolorosos embrollos políticos en los que los destinos y las carreras podían verse alterados por una sola palabra mal escogida. En el Vaticano les había sucedido a otros, lo había visto. Él, hasta el momento, se había librado de ello. 10 años atrás, el cardenal Brian Donnelly era un obispo que daba clases en la Universidad Gregoriana Pontificia, y Deuchez había sido uno de sus alumnos favoritos. Cuando Donnelly fue nombrado para dirigir la Congregación Vaticana para las causas de canonización, le pidió a Deuchez que fuera con él. Cualquier puesto en el Vaticano significaba promoción en la carrera y a Deuchez lo halagó mucho que Donnelly quisiera que colaborase con él. Sin embargo, no había previsto si le gustaría el trabajo ni si estaba bien preparado para él. Y resultó que una de las principales tareas de esta comisión consistía en investigar los fenómenos supuestamente preternaturales que se presentaban para apoyar la canonización de un presunto santo. Curaciones, sobre todo, pero también otros fenómenos que la Iglesia tenía en cuenta, como la bilocación, el olor de santidad y las visiones. La Iglesia requería pruebas patentes de intervención divina antes de canonizar a alguien y, en aquella época, no estaba dispuesta a encontrarlas. La licenciatura en psicología de Deuchez, así como su inclinación al escepticismo, lo hicieron destacar en su nuevo puesto. Y durante todos esos años, Deuchez había supuesto que Donnelly lo apreciaba precisamente por lo que era: un sacerdote que estaba más dispuesto a encontrar psicosis que santos. Donnelly siempre elogiaba la lógica y el razonamiento de Deuchez, la claridad carente de emociones de sus informes. Ese momento. En la población había una sola carretera, con un asfaltado tan viejo que casi se había vuelto barro cocido. Deuchez la recorrió despacio, con alguna que otra incursión en los callejones que la cruzaban. En ellos no encontró nada. No solo estaban vacíos de visitantes, sino que los locales también se habían esfumado. Una cara pálida tras una harapienta cortina, un perro que se alejaba a toda prisa, el sonido del llanto de un niño. 12 Hannah en el despertar del milenio no fue hasta su regreso al hotel cuando vio a un joven asiático, sentado en un banco a la puerta del único restaurante del pueblo. Llevaba afeitada su bronceada cabeza, tenía las piernas dobladas bajo el cuerpo y una túnica color azafrán lo cubría por completo, a excepción del hombro y el brazo derechos. «Hola. Me alegro de ver que aún queda alguien aquí». Lo saludó Deuchez en inglés. «Hola», dijo, ensanchando su reposada sonrisa. «¿Lleva mucho tiempo en el pueblo?», preguntó Deuchez en español. Fue inútil. El hombre se limitó a sonreírle, inexpresivo. Tras admitir su derrota, Deuchez entró en el restaurante. Al oír la puerta, una camarera joven alzó la mirada con aire asustadizo. El local estaba vacío a excepción de un negro que ocupaba una mesa junto a la ventana. «¿Cómo está usted, padre?», lo saludó el hombre. Se le veía ansioso por conversar, con tan pocas ganas de estar solo como Deuchez. «¿Le importa que me siente?», preguntó el sacerdote. «Pues claro que no, adelante. Esto es un pueblo fantasma, ¿eh? Oh, lo siento». «Sí, lo es». Deuchez acercó una silla de caña. «Esto, un café con leche y 2 huevos, por favor», le dijo a la camarera. Se volvió hacia su acompañante. «¿Ha venido en peregrinación?». «¿Quién?». «Yo. No. Soy periodista. Simon Hill, del New York Times». Le tendió la mano y Deuchez se la estrechó.
Ille podía tener 30 y pocos años, algo más joven que el cura. Era de constitución fuerte, con un rostro redondo y aniñado y unas gafas de montura metálica que necesitaban una buena limpieza. El New York Times. Un buen periódico, señor Ille. Sí, casi siempre. ¿Y usted, padre, de dónde es? Soy de origen francés, respondió Beauchamp evasivamente. He venido a ver qué era todo este lío. Supongo que usted también. Así que no ha venido, digamos, por una visión. No, rió Beauchamp. ¿Y usted? Estoy haciendo mi trabajo. El editor me mandó que viniera. La chica trajo el café de Beauchamp y volvió a llenar la taza de Ille. ¿Ha habido ya algún comunicado oficial del Vaticano, padre? Me temo que no. ¿Y entonces, qué van a decir? Ille se inclinó hacia adelante resueltamente. Aquí vino gente que ni siquiera era católica. Quiero decir que no veían a la Virgen María, veían dioses hindúes y cosas por el estilo. ¿Ah, sí? Preguntó Beauchamp, al tiempo que levantaba la vista del café y dejaba de revolverlo. ¿Con quién ha hablado? En realidad, no he hablado con nadie que haya visto algo. Bueno, sí, vieron una luz o algo, pero no a la Virgen ni nada parecido. Pero he oído decir que hubo quienes tuvieron visiones y no vieron a María. Por ejemplo, me contaron de una mujer que había visto a Isis o algo así. ¿Y no ha hablado con ellos en persona? No exactamente. Me indicaron a dos de ellos, pero, como casi siempre, hubo el problema del idioma o los pocos que hablaban inglés. 13. Hannegens en el despertar del milenio estaban demasiado alucinados para contarlo. Y parecía decepcionado. Llegué hace un par de días y había tantísima gente, claro que casi todos eran locales. Palurdos. Me han dicho que los primeros que llegaron eran extranjeros y afirmaban que una visión los había traído hasta aquí. Dijo Beauchamp, con fingido aire distraído, removiendo de nuevo el café. Sí, eso es lo que me han dicho a mí. ¿Y no sabe más detalles, como cuántos eran y de dónde? Pues no, en realidad, no. En la voz del periodista había un deje de duda. Beauchamp pensó que, probablemente, no estaba acostumbrado a que las preguntas se las hicieran a él. Le trajeron los huevos cubiertos con salsa, los probó y su paladar francés tuvo que soportar el sabor de las especias, al que no estaba acostumbrado. Y se aclaró la garganta. No es mi intención estropearle el desayuno, pero, ¿qué opina de los milagros? ¿Los vio? Sí, vi algunos casos de estigmas en el campo, respondió Beauchamp en tono neutral. ¿Y usted? Ella sintió. Continuó asintiendo con la vista clavada en la calle. De lo más extraño. Grabamos algunos, y también la estatua que sangraba en la iglesia. ¿Ha estudiado alguna vez casos de estigmatizados, señor Ille? No. El primero fue San Francisco de Asís. Tuvo señales de la pasión de Cristo en las manos y en los pies. Después de su muerte, otros exhibieron el mismo fenómeno, aunque es muy raro. Está relacionado con la histeria, ¿verdad? El periodista lo miró con aire socarrón. ¿O lo que digo es una herejía? Para mí, no lo es. Sonrió Beauchamp. Los estigmatizados son histéricos en el sentido tradicional del término, es decir, que tienen una enorme capacidad para las emociones y una gran imaginación. No son simplemente piadosos, son devotos fanáticos que llegan al punto de flagelarse o flagelar a otros. No se trata de algo sobre lo que la Iglesia distribuya folletos publicitarios, pero le aseguro que es cierto. Si los estigmas son tan raros, ¿cómo es que aquí los tuvo tanta gente? Preguntó ella, al tiempo que se incorporaba. Tanta es relativo. Yo diría que anoche, entre 10 y 20 personas tenían señales de estigmas, digamos, 2000. En vista del pánico colectivo y de la excitación de la multitud, eso no es tan inexplicable. ¿Y las estatuas? Las estatuas y las pinturas que sangran son más frecuentes que los estigmatizados, aunque, por lo general, se trata de fraudes. Ille frunció el ceño. La respuesta de Beauchamp y sus propios pensamientos lo confundían. Aun suponiendo que la mente pueda hacer que se abran heridas en el propio cuerpo, ¿cómo puede hacer que sangren estatuas que están en el otro extremo del pueblo? Esa era una pregunta que también interesaba a Beauchamp. 14. Hannegens en el despertar del milenio. ¿La histeria de los estigmas relacionada con la telequinesia? Sinceramente, no lo sé.
Pero unos cuantos estigmatizados históricos no solo hicieron sangrar estatuas, sino que se pasaron años sin comer, un hecho al que llamamos inevia. Este hecho también implica algún tipo de transferencia de materia, aunque es posible que algunos de esos buenos santos fueran a la cocina a hurtadillas. Beauchet sonrió, pero, al parecer, el periodista no lo había entendido. Ah. ¿Cree que los primeros en llegar, los extranjeros, podían ser histéricos? Muy improbable. No solo es raro, sino que es un fenómeno reservado a los católicos. Beauchet miró a su alrededor en busca de la camarera. El periodista había conseguido dar la vuelta a la tortilla y era el sacerdote el que se encontraba en el bando perdedor de aquel intercambio de información. En cualquier caso, probablemente no era nada recomendable hablar con la prensa. No ha respondido bien a mi pregunta, padre. Le he preguntado si los primeros que llegaron podían ser histéricos, no estigmatizados. Lo que ocurre es que al menos 2 personas de las primeras, eran famosas. Beauchet, que intentaba llamar a la camarera con la mano, la dejó caer al escuchar las palabras de Illy. ¿Famosas? ¿Se refiere a María Sánchez? No solo a ella. Ella no es famosa. No lo era, vaya. Seguramente ahora ya lo sea. No, me refiero a personalidades importantes. Entre la gente vi caras conocidas. Conocidas por la prensa, por las revistas, quiero decir. ¿Sí? ¿Quiénes? ¿A quién vio? Ella abrió la boca para decir algo, pero de ella no salió palabra alguna. Tras estudiar a Beauchet unos instantes, sacudió la cabeza. No. Lo siento. Las reglas son las reglas. Nunca cuentes nada de lo que sabes antes de que salga publicado. Ya sé que usted es un sacerdote y todo eso, pero, lea el Times. ¿De acuerdo? Beauchet se molestó, pero vio que el joven hablaba en serio. De acuerdo. Gracias por su compañía, señor Illy. Sí, padre. Lo mismo digo. Tome mi tarjeta, ¿quiere? Por si se entera de algo. Sin mucho interés, Beauchet cogió el trozo de papel que le ofrecía. Y usted tendrá un nombre, ¿no? Los ojos del reportero se veían intensos e inquisitivos en aquel rostro aniñado. Beauchet. Soy el padre Mitchell Beauchet. Mientras Beauchet recorría el campo en el que habían ocurrido las presuntas visiones, pensó en lo deprisa que un nombre podía cambiar de connotación. María Sánchez, por ejemplo. Durante casi un año, ese nombre había estado múltiples veces sobre su escritorio, en muchas fichas de casos, y nunca había provocado nada más que una leve curiosidad y algo de estrés. Otro asunto para el que debía encontrar tiempo y poder ocuparse de él. En estos momentos, Santa Pelagia había abierto los brazos y lo había absorbido como si hubiese estado impaciente ante su pereza. 15. Hanegens. En el despertar del milenio el campo de los Sánchez se extendía a ambos lados de una larga carretera sin asfaltar. Bajo la dura y poco sugerente luz solar no era más que media hectárea de hierba agostada. En él todavía quedaban algunos rezagados con sus tiendas de campaña. Una familia se había incautado de una gran tienda de lona con el letrero Campamento Puma escrito a un lado con unas letras de estilo militar. Era lo único que recordaba que unos 2000 forasteros habían invadido ese campo hacía solo unas horas. La casa era de paredes de estuco blanco. Según los padres Martínez y Espanza, María se había emparentado, por matrimonio, con la familia más rica de la zona siguiendo instrucciones de la Virgen. También afirmaba que había seguido directrices divinas a la hora de elegir su propiedad, puesto que un día la Virgen necesitaría ese campo para sus propios planes. Su profecía se había visto confirmada de la manera más rotunda en los últimos días. Dentro, la atmósfera era la de un velatorio. Los adultos estaban sentados y lloraban o miraban al vacío con caras hinchadas e inexpresivas. Los niños sollozaban de manera intermitente y desganada, sin esperar que nadie les hiciera caso. Beauchet recorrió un pasillo decorado con imágenes católicas en polvorientos marcos. La muerte de Sánchez podría ser el clímax final de la representación de aquella semana de pasión, y Beauchet se entristeció al abrir la puerta del dormitorio y ver a un médico inclinado sobre la cama. Sin embargo, cuando el médico se volvió, Sánchez, una mujer de mediana edad, desmintió la posibilidad de ese final con su expresión de petulancia, su vitalidad y su abundancia de carnes. «Pero tengo que verla», decía Sánchez en un tono quejumbroso que resultaba evidente aunque hablase en español. «Lo comprendo, Pequita, pero la doctora Janovich también tiene pacientes en Washington. Dijo que esperaba poder regresar en unas semanas».
Auchet llamó con unos golpes suaves en la puerta abierta y ambos lo vieron. El rostro de Sánchez estaba colmado de expresión angelical. El padre de Auchet, ¿verdad? Oh, padre, entre, por favor. Gracias, señora. Espero que no sea un mal momento. Pues claro que es un mal momento, padre, pero es inevitable. Acerque una silla, por favor, y siéntese a mi lado. Auchet hizo lo que ella le pedía. No es mi intención ser familiar, pero nos queda tan poco tiempo para amarnos los unos a los otros. Sánchez alargó la mano con un gesto de dolor. Él se la tomó cuidadosamente y le sonrió. La mano que Auchet sostenía estaba envuelta en una limpia gasa blanca que cubría la palma, del mismo modo en el que un chico se envolvería la mano para jugar a fútbol americano. Mientras la contemplaba, apareció un punto rojo brillante justo en el centro, como en respuesta a la mera mirada del sacerdote. ¿Le importa? Preguntó Auchet, señalando las manos con la cabeza. En absoluto, padre. Tiene que verlo. Doctor. María alzó las manos con gesto suplicante. 16. Hannah en el despertar del milenio. Cuando el médico terminó de desenvolverlas, las heridas aún sangraban de manera copiosa. Auchet dio la vuelta cuidadosamente a una de las manos con la intención de ver las heridas. Las tenía a ambos lados de cada palma, en el centro, y eran del tamaño de una moneda pequeña. Parecían auténticas. Sin meter el dedo en ellas era imposible saber lo profundas que eran, pero Auchet pensó que no era oportuno hacerlo en aquel momento. Al ver las manos sangrantes, le vino un recuerdo a la mente. La noche anterior. Había alzado sus propias manos en medio de todo lo que ocurría en ese campo y ahí estaba, en su propia carne. Un inenarrable, terrorífico, gozoso milagro para elegidos. Sabía que había monjas que se pasaban años rezando para ser estigmatizadas, algunos sacerdotes, también, y nunca lo conseguían. Carecían de algún don especial, algún cromosoma que permitía que sus deseos se manifestasen en su propia carne, esa desconocida e histérica facultad X. Y allí, Auchet se había encontrado con heridas en su mismísima carne. Pero él opinaba de otro modo. Había sido una ilusión y, de no tratarse de eso, habría sido la histeria de la gente que afectaba a su mente subconsciente. Él no había sido elegido para nada. Gracias, señora. Auchet hizo un gesto al doctor y este volvió a envolverle las heridas. María soportó la operación con una mirada dolorosa y distante en los ojos. Señora, ¿podría responderme a unas preguntas? Sí. Hábleme de los estigmas. No ha sido la primera vez que los he tenido. No sé si el padre Espanza se lo ha contado o no. Me gustaría oírlo con sus propias palabras. Antes de que yo naciera, mataron a mi padre. Mi madre le dijo a la Virgen que yo le pertenecería ya que nunca tendría padre. Y la Virgen empezó a aparecérseme de inmediato. A menudo veía, junto a mi cuna, a una mujer que resplandecía en la oscuridad de la habitación. Auchet asintió con gesto alentador. Hane, el despertar del milenio, 2. Después, con 15 años, rezaba, iba a la iglesia cada día y me entristecía mucho ver que los otros habitantes del pueblo no amaban a Dios tanto como yo. Algunos hasta se burlaban de mí. Entonces, padre, tuve la primera señal. En mi brazo apareció la palabra Dios. ¿Dios? ¿En el brazo? La piel se levantó en protuberancias que formaban la palabra Dios. ¿Y entonces, qué ocurrió? Se lo mostré al padre Espanza. Yo no sabía qué pensar. Él tenía libros sobre santos y yo me informé sobre los estigmas. Así comprendí que la Virgen también quería hablar a través de mí. Comprendo. Al cabo de un tiempo, el nombre desapareció y, en cambio, empecé a tener unas manchas rojas en las manos, como de sangre bajo la piel, y ahora están como usted las ve. ¿Se han cerrado por completo alguna vez? ¿Sí? Intervino el médico. De lunes a jueves las heridas se cierran del todo. Pero hoy es martes. 17. Hannah en el despertar del milenio. Es que nunca más volverán a cerrarse. Nunca más. Dijo María, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De acuerdo? La tranquilizó Auchet. Ahora cuénteme qué ha ocurrido aquí en los últimos días. Hace unas semanas, la Virgen me dijo que vendría mucha gente. Puede preguntarlo o al doctor Carlos o al padre Espanza. Se lo dije a los dos. El doctor Carlos asintió con gravedad.
Le dije a mi marido. Sal y limpia el campo porque pronto se llenará de gente que dormirá en él y quiero que lo hagan con la mayor comodidad posible. Así que mi marido y los chicos lo limpiaron de piedras y ramas. ¿Cómo le dijo la Virgen que vendría gente? ¿En un sueño? Respondió Sánchez con aire nostálgico. Dijo que los que vendrían serían las semillas finales. Los testigos. ¿Eso es todo? Sí, padre. Muy bien, y ahora, dígame, ¿qué vio en el campo? Usted no la vio. María estudiaba al sacerdote con intensidad. Quiero que me diga. De Auchet se aclaró la garganta. Quiero que me diga qué vio usted. La Virgen se apareció en el cielo. Llevaba una túnica y un manto negros como señal de su dolor. Me lo dijo a mí y a todos. Apocalipsis 16, 2. De Auchet sintió una punzada de dolor detrás de los ojos. Notó que algo lo oprimía por dentro, una especie de ataque de pánico irracional, y se sobrepuso a él. Perdone, Apocalipsis 16, 2. María lo miraba con unos brillantes ojos de cuervo. 16, 2, ¿sí? De Auchet se aclaró la garganta de nuevo. ¿Dijo algo más? Que tengo que quedarme aquí, es todo lo que sé. Los católicos de México y de Estados Unidos pueden venir aquí a esperar el final. No hay ninguna promesa de que vayamos a sobrevivir a los estragos que están por llegar, pero tanto si nos martirizan como si no, pronto seremos libres. ¿Estragos? El rostro de María empezó a crisparse de angustia. No me pregunte lo que va a ocurrir, padre. No soy más que una pobre mortal. Las lágrimas surcaron sus canosas mejillas. Oh, padre, tengo tanto miedo. María, Madre de Dios, ten piedad de los que te amamos. Los sollozos de María aumentaron y su rostro se enrojeció. De Auchet la observaba sin saber qué decir. Nunca había sido un cura de parroquia, nunca había aprendido las técnicas necesarias para afrontar situaciones como aquella y se sentía muy incómodo. Mirar a María era como ver formarse una tormenta, como si un océano de sufrimiento hubiese encontrado una grieta en la presa y empezara a desbordarse despacio por las paredes de esta. El médico se acercó a Sánchez y le susurró unas palabras para calmarla al tiempo que tomaba unas gasas de una caja contigua y se las ponía en la frente. Al ver que el remedio no surtía efecto, salió al vestíbulo para pedir una toallita caliente. 18. Hannah Jensen, el despertar del milenio. María, dijo de Auchet con una gentileza que enmascaraba su creciente inquietud. Ahora la dejaré a solas con el doctor. Gracias por recibirme. María asintió con la cabeza, pero no fue capaz de articular palabra. De Auchet escapó de la habitación, un poco más deprisa de lo que habría sido propio de su dignidad, y salió a la sala. Captó un destello del estado emocional de María que se transmitía como un fuego de matojos a las demás personas de la casa. El sonido de los sollozos aumentó. Cuando llegó al coche, el sol se ponía y teñía el cielo de rojo. De Auchet se apoyó unos instantes en el vehículo y respiró hondo, intentando poner orden en su mente. Ese temor había sido solo un pequeño recordatorio del que había sentido en el campo, aquel pánico estremecedor que lo arrastraba consigo, como la corriente de un río que le absorbiese el alma. Volverlo a sentir en la habitación de María lo convenció aún más de que, en cierto modo, la mujer había provocado el acontecimiento. Lo había provocado o todavía estaba manifestando algo que el acontecimiento había depositado en su interior. Y fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañina sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis 16, 2. De Auchet miró la pantalla de su portátil. Lo tenía abierto sobre la cama del hotel, con el CD-ROM de la Biblia girando silenciosamente en la unidad y volvió a sentir aquella punzada de dolor detrás de los ojos. En lo ocurrido la noche anterior había algo que lo hacía sentirse enfermo, terriblemente enfermo. Seguía viendo aquel maldito árbol y no quería pensar en ello porque realmente no era una buena idea. Tenía que conservar la racionalidad y no dejarse llevar por la emoción de ese suceso. Se secó la frente y miró el versículo, al tiempo que intentaba descifrar a dónde llevaba todo aquello. Describía el vertido de la primera copa. Había 7 copas en total, plagas, todas ellas, que caerían sobre el hombre durante el apocalipsis. También había 7 trompetas cuyo simbolismo coincidía unas veces con las copas y otras veces no. Una de esas incoherencias típicas de los textos de Juan. De Auchet pertenecía a la escuela de los que creían que San Juan de Patmos había experimentado un sueño visionario clásico, inducido, probablemente, por alucinógenos.
Había despertado de su sueño y lo había escrito, intentando unir todos los fragmentos para darles coherencia, pero con temor a la vez de cambiar demasiadas cosas porque, en definitiva, era un mensaje de Dios. Las pruebas estaban ahí para todo el que quisiera verlas. A veces, las imágenes oníricas del Apocalipsis eran disparatadas. Bajo la apariencia de una explicación lógica siempre saltaba el equivalente a un conejo salido de una chistera. Además, el hecho de que el autor esperaba que todo ocurriera mientras él todavía estaba vivo, en el 90 DC, aproximadamente, era otra baza que jugaba en contra de su credibilidad. 19. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Por esas y otras razones, en esos momentos, la Iglesia Católica no insistía en el tema del fin del mundo. Aun cuando las cuestiones eruditas no fuesen tan problemáticas, los protestantes y los pentecostales las habían solventado mejor que nadie. Pero, por supuesto, oficialmente, el Apocalipsis estaba considerado una descripción absolutamente literal de acontecimientos inevitables. Como el mismo Papa había dicho, no había motivo para extenderse más en ello. ¿Qué otras cosas había dicho María? ¿Algo sobre las semillas finales? ¿Los testigos? Dejándose llevar por un impulso, introdujo las palabras semilla/S y testigo/S en la función de búsqueda del ordenador. Cada una de ellas aparecía cientos de veces por separado, pero juntas las encontró una sola vez. Seleccionó el fragmento. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu semilla y del occidente te recogeré. Diré al norte. Da, y al sur. No retengas. Trae a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. También los llamados por mi nombre, porque para gloria mía los creé, los formé y los hice. Que salgan los ciegos que tienen ojos y los sordos que tienen oídos. Que se congreguen aún a todas las naciones y se junten todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y nos dé las cosas antiguas? Que presenten sus testigos y se justifiquen y que oigan y que digan. Esto es la verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y el siervo que yo escogí. Los ruidos de los motores interrumpieron sus pensamientos. Beauchet se acercó a la ventana y observó la calle principal. Habían llegado algunas furgonetas y aún flotaba en el aire el polvo que habían levantado a su paso. Una hermosa rubia miraba a su alrededor con aire de decepción mientras que los miembros del equipo descargaban sus aparatos. Beauchet se fijó primero en ella y luego en la furgoneta. WWN, Worldwide News. Beauchet fue presa de una momentánea irritación. Era inevitable. Simonich se había anticipado a los demás, pero los otros medios vendrían. Era una suerte que las visiones y los milagros hubiesen durado solo una semana y que las noticias de ellos hubieran tardado tanto en salir de México. El hecho de que ya no había nada que ver tal vez contribuiría a que el acontecimiento no se divulgase en exceso. Volvió a su ordenador y se conectó a Internet. Fue a la página del New York Times y allí, en la sección de reportajes, encontró el siguiente titular. Miles de personas se reúnen en Santa Pelaguna atraídas por supuestos milagros. Pero antes de leer el reportaje, le llamó la atención otro titular. La cumbre de la FAO comienza la semana próxima. Beauchet había seguido atentamente todas las noticias relacionadas con la cumbre e hizo doble clic sobre el titular para leer el texto. El viernes se reúnen en Ginebra líderes mundiales y expertos en agricultura y nutrición para la cumbre mundial sobre alimentación. Asistirá a ella el presidente Fieltin junto con varios de sus consejeros más destacados. La oficina de prensa de la Casa Blanca reafirma que el presidente da su pleno apoyo a la FAO y que confía en que la crisis será superada. Lo 20. Hannah Jensen. El despertar del milenio que no ha dicho la oficina de prensa es que, en la cumbre, probablemente se ejerza una enorme presión sobre Estados Unidos para que eleve los niveles de exportaciones este año con objeto de ayudar a los más afectados por la sequía. El año pasado, los países de la UE implantaron unos moderados planes de racionamiento. Los sondeos de opinión en Estados Unidos se muestran profundamente contrarios a cualquier tipo de racionamiento y el presidente Fieltin ha declarado que el racionamiento no es una medida necesaria en Estados Unidos. Asistirá a la cumbre la mayoría de líderes mundiales con excepción de los jefes de Estado de Israel y Jordania, que tienen previstas conversaciones sobre el uso del agua con el Papa Inocencio XIV a principios de la semana próxima. Beauchet se encogió de hombros. ¿Por qué Fieltin se mostraba tan obstinado acerca del racionamiento? En esos momentos, incluso el Vaticano servía más carne y menos pan. El reportaje de Santa Pelagia estaba firmado por I. Santa Pelagia, México. Al contemplar la sorprendente escena de este villorrio mexicano, uno se siente transportado en el tiempo al siglo XVI.
Más de 2000 personas, sentadas en un campo, miraban el cielo y, supuestamente, escuchaban un mensaje divino. Casi todos los reunidos eran mexicanos, aunque las primeras personas en llegar habían sido un selecto grupo formado por hindúes, musulmanes, cristianos y miembros de otras confesiones de todas partes del mundo. Además del mensaje en sí, se exhibían también los milagros de Santa Pelagia, entre ellos la aparición de un fluido rojo en varias estatuas y cuadros religiosos de la población y de estigmas en algunos de los presentes. Anoche, ya tarde, la multitud empezó a dispersarse, convencida, al parecer, de que la transmisión del mensaje había finalizado. Seguro que pronto sabremos lo que ha ocurrido realmente. Aunque todavía no ha habido declaraciones públicas, la presencia de líderes religiosos muy conocidos como el reverendo Raymond Stanton, telepredicador y fundador de la cadena Trist Spirit Network, y Mohamed Canabe, el controvertido líder musulmán afroamericano, asegura que el mensaje no tardará en divulgarse. Las oficinas de prensa de Stanton y de Abed no han hecho ninguna declaración. Junto al texto, había un icono de videocámara. Deutsche hizo doble clic sobre él y vio correr los números de la base de la pantalla mientras descargaba el archivo. En realidad, no quería verlo, pero se suponía que tenía que estar al día de lo que llegaba al público. Era obvio que el cámara estaba abrumado. Las imágenes se lateaban y temblaban. El cielo estaba casi oscuro del todo. La iluminación era mala. Sin embargo, se veían tenues imágenes de la multitud. Gente que se balanceaba y lloraba a gritos. Primeros planos de la cara de una vieja con heridas sangrantes en la frente, las manos entrelazadas rezando y sangrando. Un viejo con sangre en los brazos. Una joven con el vestido blanco manchado de rojo y los ojos en blanco por el éxtasis. Sí, el vídeo transmitía 21 Hannah en el despertar del milenio demasiado bien el horror. La cámara enfocó el ciprés y, de repente, Deutsche cerró la ventana de la aplicación. Aquella oleada de enfermedad lo había invadido de nuevo. ¡Qué maldición! Los católicos de todo el mundo clamarían pidiendo una respuesta. Dependía de él que obtuvieran la respuesta correcta. Aun cuando su mente lógica despotricaba contra la prensa por haber divulgado aquella histeria, Deutsche descubrió que su respuesta emocional no estaba siguiendo el programa. En realidad, sentía algo completamente distinto. Estaban en el vídeo. Los estigmas. Habían ocurrido de verdad. Sí. En algún rincón indómito de su corazón, se sintió simplemente aterrorizado. Día 2. Atlant N.A. Georgia. El reverendo Raymond Stanton tiró el New York Times asqueado y luchó contra uno de sus principales demonios, la ira, esa vieja arpía que todo lo embarullaba. Stanton conocía también la alineación del equipo al que se enfrentaba, que podía hacerte un dibujo de él y decirte el número de la camiseta de cada jugador. Ira, lujuria, avaricia, orgullo, envidia. Esos eran las estrellas, los que siempre dirigían el juego ofensivo de Satán en el Cotton Bowl particular de su alma. Stanton se hallaba al borde de la derrota. Le pareció oír el teléfono al otro lado de la gruesa puerta de roble de su oficina. Tal vez había sido solo su imaginación, pero había 1 millón de buenos cristianos que pronto empezarían a hacer preguntas, si es que no las estaban haciendo ya. ¿Qué hacía un educado ministro de la Iglesia Bautista del Sur como el reverendo Stanton en una de esas movidas católicas de visiones de María? Casi oía el alborozado cloqueo de ese farsante de O'Neill. No iba a reírse poco, blandiendo el New York Times y gritando: "Yeah, este tipo está acabado". O'Neill debía de estar preparando su sermón, en el que estudiaría el tema desde todos los ángulos posibles para descubrir la más mínima traza de traición y de idolatría pagana que los miembros de la congregación de Stanton pudieran pasar por alto. Porque, diría, aquel era el tipo de vigilancia responsable que el propio O'Neill practicaba, pero en realidad se debía a que O'Neill no conseguía mantener despiertos con su programa a más de 2000 espectadores, mientras que Stanton conseguía hechizar a una audiencia de varios millones por 22 Hannah en el despertar del milenio programa, excepto en la época del año en que se jugaba el campeonato de fútbol americano. El teléfono de Stanton sonó. La luz intermitente le indicó que la llamada procedía del despacho de su secretaria, Sarari Smith. Pulsó el botón del intercomunicador. ¿Sarari? Sí, he estado en México. No, no te lo dije, lo planeé sobre la marcha. Si pudiera disponer de 4 o 5 horas para ordenar mis pensamientos, luego lo explicaría todo. La señora Souterby acaba de llamar con la amenaza de anular el pago de ese cheque de $10,000. No estoy segura de que tengamos 4 o 5 horas, reverendo. Si fuéramos un banco, le diría que cerrásemos las puertas.
Sara era una de esas mujeres jóvenes y modernas que nunca desperdiciaban la oportunidad de decir lo que pensaban. Stanton había aprendido que era mejor aceptar sus sugerencias que desoírlas debido a lo que su madre llamaba terquedad machista. No le había resultado una lección fácil. Solo necesito tiempo, Sara. ¿Podrías ayudarme? Dígame solo una cosa. ¿Vio a María? No, no vi a María. Le espetó. Respiró hondo para controlar su irritación. Si ese idiota de reportero no se hubiese ido de la lengua, tenía previsto un gran sermón sobre todo el asunto para el programa del sábado. ¿Por qué fue a México? No era María, era un ángel de Dios. Mira, sé que puede sonar a cuento chino, pero esto es realmente importante. Tengo que poder contarle a la gente lo que pienso. Y para todo eso, tendrías que conseguir que me concedieran algo de tiempo. Un ángel. De acuerdo. Con eso podré frenarlos de momento. ¿Seguro que tendrá algo preparado para el programa del sábado? Tendré que tenerlo. De acuerdo. Ya se han hecho avances de programación. Sara desconectó. Stanton retiró el dedo del botón con abatimiento. Un ángel de Dios. Curioso. Había visto a otros ministros salirse con ese truco, como Roberts y su cantinela de construirme una nueva iglesia o Dios me matará. Él también había recurrido a esas artimañas, de manera desvergonzada, porque, o al menos eso pensaba en aquel momento, si tienes una idea y perseveras en ella, como, por ejemplo, la de recaudar un par de millones para un nuevo satélite que bloquee la señal de otro predicador, ¿quién puede decir que Dios no ha puesto esa idea en tu cabeza? ¿Que la idea no era angelical? Hasta hacía pocas semanas, aquello había sido lo más parecido a una revelación divina que aquel buen chico había tenido. Sin embargo, en esta ocasión, había conseguido que sucediera. De una manera alborozada y divertida él, Stanton, había yacido en aquel campo, indefenso como un niño, con los pantalones empapados de barro y también de orina, con los ojos llenos de lágrimas, y había visto el rostro de Dios. Al recordarlo se echó a temblar. Se le hizo un nudo en la garganta y se sintió agobiado. Se acercó a la puerta de su oficina y la cerró por dentro para que nadie lo viera en aquel estado. Luego se dirigió a esos grandes 23 Hanegens en el despertar del milenio ventanales que daban al parque, se desabrochó los puños de la camisa, se quitó cuidadosamente los zapatos y se arrodilló. Volvió el rostro a los claros cielos azules y las lágrimas volvieron a surcar su cara como si fueran un río, el río de sangre del Cordero. Hosana, Hosana, no temas, porque Dios me ha enviado y has sido elegido entre los hombres. Volvió a oírlo, y lo oiría una y otra vez hasta que asumiera su papel. Había sido elegido para liderar al pueblo de Dios y, aunque no lo mereciese, debería liderarlo. Si toda su vida no había sido más que una gran bolsa llena de engaños, aquello estaba claro como el agua. El reverendo Raymond Stanton tenía que llevar al éxtasis a los hijos de Dios y, en algún lugar y de algún modo, tendría que encontrar las palabras adecuadas para que eso ocurriera, transmitir el mensaje que hiciera creer a la gente. Y si eso no bastaba, tendría que pensar en cómo explicar por qué los católicos y los musulmanes e incluso los paganos devotos de Josafat también habían visto al ángel. Que Dios condenara a aquel periodista por complicar las cosas más de lo que ya lo estaban. Sant N.A.M.O. M.N.K. Califo Eferni N.A. En la oficina había un gran revuelo. Trish, Tina y Melanie empacaban cajas, hacían llamadas aterrorizadas a empresas de alquiler o dejaban mensajes urgentes en los contestadores telefónicos de los miembros más importantes de la Light Consciousness Network. En medio de todo eso, Trent Andrews intentaba aquietar su mente y escribir un mensaje coherente, preciso y urgente, que esperaba que llegase a oídos de todo el mundo. Llegaría, como mínimo, a oídos de los internautas que frecuentaban la página de la LCN, que ya había recibido más de 1 millón de visitas. También se divulgaría por una lista de correo para aquellos que no querían tomarse el tiempo de acceder a ese sitio web, pero sí dedicaban 60 segundos a su correo electrónico para ver un mensaje de la LCN. Casi todos ellos formaban parte de la comunidad de Hollywood. La Light Consciousness Network estaba formada por algunas estrellas y ejecutivos del mundo del cine. Podría decirse incluso que, en los últimos años, la LCN se había convertido en algo de rigueur. LCN era una de las siglas que la gente soltaba durante sus almuerzos importantes, y si uno no sabía qué significaba era que estaba fuera de onda.
Esta repentina popularidad era algo que Trent había conseguido gracias a sus muchísimas horas de visualización de ese proyecto, recurriendo a la meditación y desapegándose de la idea porque sabía que una moda dejaba de serlo al cabo de un tiempo, y eso en Los Ángeles ocurría más deprisa que en ningún otro lugar del mundo. 24. Hannah Hansen el despertar del milenio, pero aquella era una eventualidad que, de momento, no tendría que afrontar. Trent, dijo Tina. Andrews alzó la vista y vio que un visitante había entrado en la habitación. Vio, además, que el visitante llevaba el alzacuello blanco de los sacerdotes católicos. Era un hombre joven, de unos 35 años, con el cabello muy corto y unos ojos expresivos en un rostro terso y moreno. Tenía una constitución media y unos ojos inteligentes y, sin embargo, Trent captó que su aura estaba como herida, o tal vez en ella solo había inocencia, una inocencia que Trent estaba poco acostumbrado a ver en Santa Mónica. El cura tenía aspecto europeo, pero no italiano. Pese a sus muchas distracciones, Trent advirtió que estaba esperando escuchar un acento que completase esa imagen. Y así fue. El sacerdote era francés. «Soy el padre de Auchez», decía. «Quería hablar con usted acerca de lo ocurrido en Santa Pelagia». «Siéntese, por favor». En la habitación reinaba el caos y Melanie tuvo que rescatar una silla de debajo de unas cajas a medio llenar. «¿Trasladan la oficina?», preguntó de Auchez. «Sí, nos vamos a Sedona. Está en Arizona». «Ah, sí, he oído hablar de ese sitio. Dicen que es muy hermoso. Y se supone que es seguro. Dígame, padre, ¿recibió algún mensaje en Santa Pelagia?» Trent vio que al sacerdote lo incomodaba tener que dar una respuesta a esa pregunta. «Investigo las visiones de Santa Pelagia para el Vaticano, señor». De haber tenido el tiempo y la motivación suficientes, Andrews le habría dicho a de Auchez que su aura indicaba que le estaba ocultando algo. No tenía ni una cosa ni la otra y, por otra parte, el sacerdote no había ido a verlo para que le aclarase cosas sobre sí mismo. «Dígame, padre, ¿qué puedo hacer por usted? Me temo que tengo mucha prisa porque hay que terminar todo esto». «¿Para ponerlo en su página web?». «Sí». Trent estaba sorprendido. «¿Lee nuestra página?». «Desde hace muy poco, tengo que admitirlo», respondió de Auchez con una sonrisa. «En Santa Pelagia alguien me dijo que los primeros en llegar habían sido figuras públicas, digamos. Convencí al propietario del hotel para que me dejase ver el registro y luego busqué los nombres en la red. Así fue como lo encontré a usted, señor Andrews. Estoy realmente impresionado. Me parece que ha realizado un esfuerzo excesivo para saber algo que pronto será de dominio público. Ahora mismo lo estoy escribiendo todo para que aparezca en nuestra página». «Sí, pero yo no habría sabido de su sitio en la red si no hubiese buscado primero su nombre, ¿verdad? Uno debe empezar desde algún sitio. En Santa Pelagia había mucha gente. Resultaba difícil identificar a los que realmente tenían algo que decir». «¿Y qué le hace pensar que yo tengo algo que decir?». «Usted consiguió habitación en el hotel, por lo que tuvo que ser de los primeros en llegar. Yo tuve que dormir en la iglesia». 25. Hannah Hansen el despertar del milenio. La sonrisa y el acento de Auchez eran encantadores. Andrews quedó cautivado por el innato atractivo sexual de aquel hombre, que se veía incrementado por el alzacuello. De hecho, Trent conocía a muchas actrices maduras que habrían seguido a aquel joven y guapo gurú hasta el mismísimo infierno, el martirio y más allá, solo con que él moviera un dedo. Por primera vez, notaba su propia potencia al otro lado del escritorio en vez de verla reflejada en un espejo. Y Trent cayó en esa fascinación, aunque rara vez le ocurrían esas cosas. En ello había buena parte de narcisismo. «Supongo que sí, que llegué pronto». Se aclaró la garganta con timidez. «Cuando llegué había muy poca gente. Un par de estadounidenses, algunos británicos. Al día siguiente apareció un grupo procedente de India. Después de eso, es difícil saber la procedencia de todos los demás». «¿Puedo preguntarle por qué fue a Santa Pelagia?». Trish empezó a cerrar otra caja con cinta adhesiva y produjo un ruido chirriante. Miró a Trent con aire de pedir disculpas. Trent suspiró y pulsó las teclas CTRL y F12 para guardar su archivo. «Mire, dispongo de un poco de tiempo para desayunar. ¿Le importa que salgamos? Justo abajo hay una cafetería». ¿Por qué quería continuar su conversación con el sacerdote era un misterio.
El caso era que Trent creía en los misterios y en la sincronicidad, y en seguir sus instintos aunque estos se movieran por estímulo sexual. El Boulevard de Santa Mónica estaba tan animado y lleno de color como siempre, como si nada hubiera cambiado. ¿Ha habido mucha sequía por aquí?, preguntó Beauchet mientras caminaban hacia la cafetería. Sí, desde hace 4 años. Empezamos a sufrirla un poco antes que el resto del mundo. Muchos barrios de las colinas han ardido por completo. Solo este verano se han quemado unas 5.000 casas. Hay muchas restricciones de agua. Es por eso que todo se ve tan muerto. Esos matojos marrones que hay junto a la acera, antes eran hierba. ¿En Roma las cosas no van mucho mejor?, sonrió Beauchet, comprensivo. ¿Vive usted en Roma? Sí. Pues yo, de usted, no volvería allí. ¿Cómo dice? Roma. Yo no volvería allí. Beauchet lo miró inexpresivo y luego frunció las comisuras de los labios en algo que podía interpretarse como una sonrisa. Ah, sí. Comprendo. Gracias por el consejo. La cafetería era poco más que un hueco en una pared con bollería, café y una pequeña selección de emparedados. Sin embargo, la comida era correcta. Muchas verduras, brotes de semillas y cereales no grasos. Tenía, además, unas pequeñas mesas de metal en el exterior para que uno pudiera empaparse de sol y viera pasar a la gente. A Andrews le divertía que todo el mundo mirase a Beauchet. La gente probablemente pensaba que iba vestido para rodar una película y que tal vez fuese un famoso. Robert De Niro, quizá. Curioso. En Los Ángeles podías llevar el pelo de color verde y 26 Hanegens en el despertar del milenio nadie se volvería para mirarte, pero un anticuado alzacuello de sacerdote era algo que, realmente, llamaba la atención. Hicieron cola para recoger la bandeja con sus cafés con leche y sus bollos y se dirigieron a una mesa. Una vez aposentados, Trent reanudó su conversación. Bien, me ha preguntado por qué fui a Santa Pelagia, ¿verdad? Sí. ¿Ha dicho que había consultado nuestra página web? Sí. Entonces, ¿conoce la filosofía de la LCN acerca de los alienígenas? Beauchet abrió su servilleta con sumo cuidado. Me temo que solo le di un vistazo. Trent empezó a partir su bollo. Se encogió de hombros. Pues no es tan difícil, solo es cosmología. Ustedes tienen ángeles y santos, ¿no? Y ahora piensen lo que voy a decirle. ¿Y si usted estuviera mirando esos santos y ángeles, o incluso el mismo Dios, desde una perspectiva y yo los mirase desde una perspectiva totalmente distinta? Tenemos descripciones diferentes de ellos, ¿comprende? ¿Y eso? Son divinos. Lo cual quiere decir que nuestra mente humana no puede comprenderlos, y por eso intentamos crear unas pautas cerebrales a partir de nuestros recuerdos y los vinculamos con estas entidades que percibimos sin saber, en realidad, cómo. Beauchet se quedó unos instantes pensativo. Creo que le entiendo. Bien, pues son alienígenas. ¿Qué le hace pensar que lo son? Preguntó Beauchet al tiempo que asentía lentamente. Mire, la gente lleva viendo hadas, demonios, ángeles, dioses egipcios o lo que sea desde el principio de los tiempos. Hay muchas probabilidades de que realmente hayan visto algo. Y todas esas abducciones que se han dado en los últimos 20 años, no son un mito, son reales. Algunos creemos que esos seres, los que abducen, son los mismos que la gente ha ido viendo a lo largo de toda la historia. Los han llamado de manera distinta debido a las diferentes expectativas de cada cultura. En la antigüedad, la gente no podía imaginar que existieran los viajes espaciales. ¿Por qué los llama alienígenas, señor Andrews? Beauchet mordisqueó su bollo, pensativo. ¿Cree que vienen de otro planeta? Por supuestísimo. Sin embargo, están tan por encima de esa circunstancia que no es eso lo que los define. Ocurre que están muy avanzados, tanto que para nosotros son como dioses, del mismo modo en que los europeos eran como dioses para pueblos primitivos. Y llevan por aquí mucho tiempo, al menos tanto como el hombre. La mirada interesada y curiosa de Beauchet era todo lo que Trent necesitaba para continuar. La gente no cree, padre, porque piensa que es como ciencia ficción, alienígenas presuntamente llegados de otro planeta en una nave espacial por primera vez en la historia. Pero esto no es ciencia ficción, es teología.
Son seres increíblemente avanzados que han estado cuidando de la Humanidad 27 Hanegens en el despertar del milenio Daddy, que literalmente han sido nuestros dioses, la base de todas las religiones desde el nacimiento de nuestra especie. ¿Ha sido usted abducido, señor Andrews? Preguntó Beauchet, tras secarse despacio los labios con la servilleta. Sí. Hace mucho tiempo supe que había sido elegido para algo. Pensé que era para la LCN, pero ahora veo que eso solo fue el inicio, la escalera. No sé si sabe a qué me refiero. ¿El principio de qué? Preguntó Beauchet tras sacudir negativamente la cabeza. Gensenhane, el despertar del milenio, 3. Santa Pelagia. Yo era una de las semillas y la LCN es el campo en el que las voy a sembrar. Beauchet lo miró de manera penetrante. Por unos breves instantes, sus ojos reflejaron dureza, pero luego, con toda amabilidad, preguntó. ¿Podría decirme qué lo ha decidido a utilizar ahora la palabra semilla, señor Andrews? Yo no tengo nada que decidir. Imriel utilizó esa palabra cuando me dijo que fuese a Santa Pelagia. Una semilla, eso es lo que fui. Eso es lo que fuimos todos. Imriel es la líder femenina de la presencia alienígena. El sacerdote pasó por alto aquel retazo de información a favor de algo que le parecía más urgente. ¿Habló con María Sánchez? No. A Trent lo había sorprendido la pregunta. Sabía que ese campo era suyo, pero no llegué a conocerla. ¿Había oído hablar de María Sánchez antes de ir a Santa Pelagia? No. ¿No había leído nada sobre ella en la prensa o en internet? No, nunca. ¿Habló con otros acerca de ese concepto de semilla? Trent vaciló, un tanto abrumado por la energía y la exigencia de las preguntas de Beauchet. Sí, con algunas personas, respondió. Hablamos de lo que ocurría, quiero decir. ¿Usted no lo hizo? Fue increíble. ¿Y cómo le dijo Imriel que fuera a Santa Pelagia? Beauchet lo estudiaba con el ceño fruncido. Durante una visita que me hizo hace unas semanas. ¿Una visita? ¿Es lo mismo que una abducción? ¿Sí? Respondió Trent, tras un suspiro. No nos gusta llamarlas abducciones. Quiero decir que lo hago, desde hace tiempo, cuando hablo para el público en general. La palabra abducción es bien conocida, pero tiene connotaciones negativas. La abducción implica secuestro y nosotros creemos que los alienígenas nunca abducen en contra del deseo subconsciente de los abducidos. El sacerdote siguió estudiando a Trent con expresión neutra. Cuando recibe una visita, ¿está usted totalmente consciente? Los alienígenas no se mueven muy bien en nuestra dimensión espacio-tiempo, respondió Trent, sacudiendo la cabeza. Es por ello que 28 Hanegens en el despertar del milenio nos visitan cuando estamos en estado inconsciente. Los recordamos como si fueran sueños o salen a la luz de la conciencia a través de alguna terapia. ¿Terapia? ¿Un terapeuta lo ayudó a recordar esa visita? Trent se movió incómodo ante el tono imperativo del sacerdote. No, esta no. Mi terapeuta consiguió que empezara a recuperar recuerdos a través de la hipnosis, pero, últimamente, recuerdo yo solo las visitas como si fueran un sueño. ¿Un sueño ordinario? Más o menos. Más vivido, quizá. Muy real. ¿Y este de Santa Pelagia fue así? Sí. Me llevaron a una nave y me examinaron. Luego, cuando me encontraba en un estado de profunda relajación, vino Imriel y me habló. Me habló de Santa Pelagia y me dijo que yo iba a ser una de las muchas semillas, de los muchos testigos. Que iba a aparecerse para transmitir al mundo un mensaje crucial. También me advirtió que otros la verían bajo formas distintas. ¿Y lo hizo? Sí. Andrews sonrió ante la ingenuidad del cura. Eso es precisamente lo que hacen los alienígenas, se aparecen a las personas en cualquier forma mental que esas personas tengan de ellos. La Virgen María, un ángel, lo que sea. ¿Y cuál fue el mensaje de Santa Pelagia, señor Andrews? Trent desvió la mirada hacia el bulevar y esbozó una sonrisa perezosa. Vamos, seguro que eso ya se lo ha contado a alguien. Me gustaría oírlo de sus propios labios. Todas esas personas yendo de un lado a otro con sus coches, dijo Trent, señalando la calle con un gesto de la mano. Se creen muy importantes, como si lo único que contara es lo que están haciendo en este momento, pero no es así.
En muy poco tiempo, todo esto, Hollywood, Los Ángeles, habrá desaparecido, como el Foro Romano, el Partenón griego y hasta la Atlántida. Tuvieron su momento de apogeo y ahora no son más que polvo. Se inclinó hacia adelante y miró al sacerdote a los ojos. Todo esto también pasará. Y de una forma violenta y repentina. Muy pronto. Entonces, ¿por eso se marcha a Sedona? El padre de Auchet no parecía sorprendido. ¿Sí? Asintió Trent. Y voy a llevarme a tanta gente como me sea posible. Y créame que lo haré. Esa es mi intención. Auchet dio un sorbo a su café sin dejar de mirar a Andrews. Entonces, ¿no se destruirá todo el planeta? No. Andrews rió con amargura. No es el apocalipsis de ustedes, aunque ese libro ve parte de la verdad, del mismo modo que ustedes ven una parte de Dios. La humanidad no desaparecerá, Auchet, pero cambiará para siempre. Los alienígenas llevan años trabajando para que ciertos individuos estén listos para un cambio de conciencia. Ha llegado el momento de que nazca el nuevo hombre. Auchet dejó la taza en la mesa y la retiró hacia un lado. Tenía una expresión reflexiva, sombría, y Andrews no sabía si se debía a la confusión o 29 Hannah Jensen el despertar del milenio a su desacuerdo con las ideas que estaba exponiendo. Trent lo dejó pensar mientras él terminaba su bollo. «Hable más os desastres», le instó el sacerdote cuando Trent hubo acabado de comer. Su voz sonaba tranquila, pero su aura bullía. «Usted ya conoce las profecías. ¿Cree, acaso, que esta sequía es una coincidencia? La hambruna aniquilará a millones de personas, miles de millones tal vez, antes de que volvamos a comenzar. Pero la sed y el hambre no serán lo peor». ¿Eso es todo? Auchet lo estudiaba con ojos penetrantes. ¿Qué quiere decir? En el capítulo de desastres, ¿no hay nada más específico? Trent tardó unos instantes en comprender qué pretendía el sacerdote. Ah. Quiere que le hable de las llagas. Sí, es cierto. No es un gran desastre, pero es la señal. ¿La señal? La señal de que el mensaje de Santa Pelagia es cierto. Tengo la intención de difundirlo hoy en mi artículo. Imrig me dijo que divulgase la profecía cuanto antes porque ocurrirá muy pronto y yo tengo que constar como su propagador cuando ocurra. De ese modo, la gente creerá. ¿Va a divulgar ese mensaje? Los ojos castaños de Auchet lo miraban con aire de desafío. Por todos los medios que me sea posible. Trent le sostuvo la mirada, impasible. El sacerdote agachó la cabeza y se puso una mano en la frente, como si le doliera. Al parecer, de aquel interrogatorio había obtenido todo lo que quería. Trent se sintió incómodamente utilizado. Cuando Auchet habló de nuevo, su tono de voz fue cauteloso. ¿Se da cuenta, señor Andrews, del mucho daño que pueden hacer usted y los demás divulgando esta histeria? Padre Auchet. Trent lo miraba con incredulidad. ¿Se da cuenta de los millones de muertes de las que será usted responsable si intenta censurar este mensaje? Auchet titubeó. Trent se puso en pie y se llevó las manos a las caderas. Por si no se ha dado cuenta, el barco está haciendo agua y ha llegado la hora de saltar a los botes salvavidas. Le sugiero que abra el camino, siga a otros que lo hayan iniciado o se quite de en medio. Ustedes, los católicos, intentan obstruir las salidas y tendrán que responder por ello mucho más de lo que han tenido que hacerlo por la Inquisición. Andrews se alejó con paso seguro, se sentía exultante por haber encontrado una respuesta realmente tajante. Pero su triunfo tuvo una corta duración. Aun cuando advertía que el sacerdote no iba a detenerlo, llamarlo o seguirlo, lamentaba la separación. Ese hombre tenía algo que no resultaba fácil obviar. Sin embargo, era demasiado tarde y demasiado absurdo volver atrás. 30 Hannah Jensen el despertar del milenio de Auchet no tenía un buen día. Se sentó junto a una hilera de teléfonos con terminales para ordenador, en el aeropuerto de Los Ángeles, e intentó decidir a dónde se dirigiría a continuación. En la oficina de Stanton le habían negado una entrevista con él. La joven que atendía el teléfono le dijo que el reverendo no hablaría con nadie sobre lo sucedido en Santa Pelagia y que, si quería una respuesta oficial, viera su programa del sábado. En la oficina de Abeet se burlaron directamente de él. La mujer que contestó a su llamada le dijo que si se atrevía a meter su blanco culo católico en aquella zona de la ciudad, le costaría llegar a las puertas de las iglesias, y que si conseguía entrar en una, el propio Abeet, probablemente, se lo cargaría a balazos por allanamiento de morada.
Odiaba a los sacerdotes. Y Andrews le había echado en cara la Inquisición. Beauchet había encontrado en internet un par más de nombres de las personas que se habían registrado en el hotel de Santa Pelagia. El Dr. T. Kratsky, de Moscú, era un popular escritor de origen ruso que había trabajado como físico para el gobierno, pero lo había dejado hacía unos años y, en aquellos momentos, se dedicaba a promover libre y abiertamente sus teorías. Por lo que Beauchet llegó a entender, esas teorías estaban relacionadas con la visión del universo como si fuera un holograma. Beauchet encargó el nuevo libro de Kratsky mediante un vínculo con el editor que encontró en esa misma página. Kratsky podía desempeñar un papel importante en los recientes sucesos, o no, pero, al menos, su opinión parecía interesante. Luego estaba la hermana María Magdalena Downsey. No se lo creía cuando vio su nombre en el registro. Preguntó a Martínez y a Espanza y la recordaban vagamente. Sí, había entrado en la iglesia y se había presentado. No habían creído que fuese importante mencionarla. Era obvio que no tenían ni idea de quién era. Beauchet conocía bien a Downsey. Había realizado muchas labores benéficas en Dublín. Comedores para indigentes, reinserción de expresidiarios, albergues para los sin techo y para mujeres maltratadas. Patrocinaba, incluso, cursos de formación profesional. Era benedictina, y la orden en Dublín se había visto sacudida hasta lo más hondo por aquella joven y ardiente hermana. Revolucionó el convento durante años y aquellas que eran demasiado tradicionales para aceptarlas se trasladaron, mientras que las que se quedaron eran todas discípulas suyas. En esos momentos, se dedicaba a revolucionar instituciones más importantes. Downsey tenía carisma, era indudable, y también tenía opiniones, muchísimas. El problema, como sus superiores en la orden enseguida advirtieron, era que declaraba sus peores herejías con tanta pasión juvenil y compasión por los demás y se sentía tan incansablemente impulsada, casi hasta la obsesión, a servir a los pobres, que resultaba muy difícil censurarla. En un desagradable incidente ocurrido unos años atrás, Downsey hizo un llamamiento compasivo al Papa, que fue muy divulgado, para que tuviera misericordia en el tema del control de la natalidad. La prensa publicó la petición junto a la fotografía de una chabola en la que una madre acababa de morir dando a luz a su 10º hijo. Downsey la había ayudado en el parto durante 20 horas extenuantes y aparecía con manchas de sangre de la mujer. 31. Hannah Jensen. El despertar del milenio. ¿Cómo enfrentarse a alguien así? A cualquier otra persona la hubiesen dejado fuera de servicio, pero con Downsey lo mejor que uno podía decir era sin comentarios. Y así siguió adelante. Hacía poco que Beauchet había oído decir que la policía la utilizaba como mediadora para negociar con el IRA. Negociar con el IRA. Una monja católica. Ese era el tipo de poder que Downsey esgrimía en Irlanda. Hasta los terroristas la respetaban. En parte, Beauchet sabía todo aquello porque uno de sus amigos en el Vaticano trabajaba en la Congregación de los Institutos para la Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Apostólica, la entidad que controlaba, entre otros, a los benedictinos, y en parte, porque aquella mujer lo intrigaba y siempre prestaba especial atención a todo lo que veía o oía de ella. En cierto modo, la admiraba, con su aspecto de niña extraviada y su poderosa personalidad, aunque la consideraba una estúpida idealista. La iglesia era lo que era vieja, era tradicional. Esos calificativos podían ser hermosos y solían serlo. También había cosas frustrantes, pero no podían cambiarse sin echar a perder a la vez las cosas hermosas que la iglesia tenía. Era como el amor, o al menos así lo imaginaba. Tenías que aceptar a las personas como eran porque nunca podrías cambiarlas. En cualquier caso, fuera lo que fuera, una santa o una idealista extraviada, Downsey había estado en Santa Pelagia y eso lo asustaba. Solo podía imaginar la influencia de alguien como Andrews, pero ¿y la de ella? Beauchet la conocía y sabía que si había olido algo y lo había creído, removería cielos y tierra hasta que rodaran cabezas. Mientras pensaba en eso, mandó un correo electrónico a Donnelly en el que le decía que pasaría por Dublín en su viaje de regreso a Roma, mencionaba que la hermana Downsey había estado en Santa Pelagia y le comunicaba que esperaba poder entrevistarse con ella. Le habría gustado ver la cara de Donnelly al recibirlo. Sin embargo, encontrarse con Downsey solo le llevaría un día y Rusia estaba demasiado lejos. Eso significaba que le sobraba un poco de tiempo. Antes de salir de Estados Unidos podía hacer algo más. Cerca de donde se encontraba, un televisor colgaba del techo. En él se veía un popular anuncio en el que un hombre se debatía en un desierto de arena, muriendo de sed. El hombre sacaba un teléfono móvil Telein y pedía una pizza y una Coca-Cola familiar.
Beauchet ya había visto el anuncio y otro similar de un hombre en una isla desierta que utilizaba su ordenador para conectarse a la red a través de su móvil Teleguin. Teleguin tenía un eslogan muy efectivo dada la dependencia de Internet en esos tiempos. Podemos conectarte desde cualquier punto del globo. Hasta el propio Beauchet había deseado tener uno de esos cacharros. Se reanudó el noticiario con declaraciones del presidente Fielding. Decía que estaba a punto de partir hacia la cumbre mundial sobre alimentación. Pedía que todo el mundo elevase plegarias para que la reunión fuese rápida y productiva y hacía un cálido llamamiento a todos los americanos para que fueran sensatos en el uso de los cereales y comieran menos, en sintonía con la preocupación global. Beauchet se enfurruñó ante aquello por encontrarlo un subterfugio de lo más típico. Era obvio que el discurso de Fielding estaba más orientado a los oídos de las Naciones Unidas que a los de sus electores. Beauchet cerró los 32 Hannegens en el despertar del milenio ojos e intentó pensar. Podría mandarle un email a Simone. Y ya había dado a entender que tenía más nombres. Probablemente, los estaba verificando antes de publicarlos, sin embargo, en su mente otra cosa hizo clic. Abrió el menú de búsqueda e hizo una pausa, intentando recordar. Tecleó Camp Puma, pero no encontró ningún documento con esas palabras. Acto seguido, buscó Puma Cam y amplió la búsqueda a toda la red, ya que intuía que podía tratarse de alguna empresa u organización pequeñas. Tardó un rato pero algo encontró. Lago Gelarx Capu PR, Ales ETRD Washington. Will Puma sintió que el fuego ardía en sus músculos. Lo de la adrenalina era un regalo de los espíritus. Ellos le darían la fuerza vital para hacer todo lo que fuera necesario, canalizándola hacia su interior para que él pudiera, a su vez, canalizarla hacia afuera, hacia el proyecto que tenía entre manos. Estaba agradecido. Pasaría mucho tiempo hasta que pudiera descansar. Las tiendas llenaban el campo oriental del prado y también se extendían por la orilla oeste del lago. En cambio, la orilla este no era todavía de su propiedad, aunque Will Puma sabía que, con el tiempo, también se alzarían allí. La propiedad privada, ese invento del hombre blanco, no significaría nada en los días que estaban por llegar. El señor Charles Wanamaker, propietario del otro lado y perpetuo demandante contra Puma Cam, tendría que vivir aceptando ese hecho. O tal vez no, ya que los que no se adhiriesen al camino sagrado morirían, aunque solo fuera por la incapacidad de cambiar de chip en su mente. Wanamaker, como otros muchos de su raza, nunca se las arreglarían en un mundo que no estuviese definido por yo y mío. Will Puma. Danza Sagrada corrió para alcanzarlo mientras practicaba jogging. A él le gustó la manera en que la chica se acercó, del mismo modo que le gustaba ver un pájaro posarse en una rama. De todos modos, en aquella sensación la anatomía de Puma tenía mucho que ver. Danza Sagrada vestía vaqueros, igual que él, y una camiseta con el logotipo de Puma Cam. Tenía el mismo cabello negro y largo que él y ambos lo llevaban recogido en una cola de caballo. Y el tono de piel y los rasgos de Danza Sagrada revelaban sangre blanca no muy atrás en su árbol genealógico, y con Will Puma ocurría lo mismo. Mucha gente comentaba que parecían padre e hija. Aquello resultaba curioso, ya que Danza Sagrada había compartido su cama en una ocasión. Para Will Puma la edad no tenía mucha importancia, sobre todo cuando se trataba de uno de los dones más grandes de los espíritus, el apareamiento del macho y la hembra. He hablado con Ben Mark, en Dakota del Norte, dijo Danza Sagrada, algo jadeante. Dice que gracias por el consejo y que están preparados para lo que sea. También hemos contactado con la Tribu del Sol, de Alaska, y el Grupo de Hombre Rojo de Nuevo México. Muy bien. 33 Hannegens en el despertar del milenio. Y el correo está listo para salir. Lo estamos cargando todo en la furgoneta y Brownie lo llevará a la Estifeta. Dile que lo lleve a la de Spokane. Si lo mandamos desde allí, la gente lo recibirá antes. Los ojos de Danza Sagrada se abrieron en un gesto de sorpresa al comprobar la importancia de ese hecho y comprender cuán poco tiempo quedaba. De acuerdo. Y que alguien acompañe a Brownie. En Spokane también deberíamos comprar los alimentos perecederos. Coge la lista. Está en el archivo. Triplica las cantidades. Danza Sagrada asintió. Le temblaba el labio inferior. ¿Estás muy asustada?, comentó él. Sí, lo siento. Pide a los espíritus que te liberen de tus miedos. Pronto estarás demasiado ocupada para tener miedo y eso es una buena cosa. Uno siempre debe estar demasiado ocupado viviendo para temer a la vida y demasiado ocupado muriendo para temer a la muerte. Sí, Will Puma.
¿Recuerdas cuando los espíritus nos dijeron que viniéramos aquí? Dejamos nuestro hogar en la base de Little Sister, y Little Sister rugió, tal como los espíritus habían dicho que ocurriría. La exacta predicción que había hecho Will Puma de la erupción del St. Ellen había cambiado muchas cosas, no solo su lugar de residencia. Había marcado el principio de su aceptación como chamán legítimo por parte de otras personas de fuera de la tribu. Sí, claro que lo recuerdo. Pues ahora es lo mismo. Mantén el corazón en el camino sagrado. Escucha a los espíritus y ellos siempre te dirán lo que tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo falta, más o menos, para que empiecen a llegar? Preguntó Danza Sagrada, tras sonreír agradecida. Pocos días. Y dentro de una semana, después de la señal, vendrán muchos más. Espero que haya sitio suficiente. Hay unas 3000 tiendas y los que reciban la noticia serán unos 200.000. No vendrán todos. Y los que no tengan tiendas dormirán al aire libre. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que estemos aquí juntos y mantengamos el carácter sagrado de esta zona durante la inminente tormenta. Cuando todo haya pasado, podremos empezar a pensar en construir más refugios. Sí, Will Puma. Danza Sagrada corrió hacia la oficina. Will Puma se dirigió al almacén subterráneo. Se encontraba en aquella fría y mal iluminada construcción hablando con Jim Quijada Rota acerca de dónde guardar los alimentos perecederos cuando oyó que alguien entraba. Se volvió y vio a un sacerdote católico en el umbral. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó Jim. Hola. En la oficina me han dicho que aquí encontraría a Will Puma. Yo soy Will Puma. 34 Hanegens en el despertar del milenio. Soy el padre de Auchez. Me gustaría hablar un momento con usted acerca de Santa Pelagia. Will Puma lo estudió con atención y descubrió que no recibía ninguna vibración negativa por parte de ese hombre, a excepción de que estaba muy ansioso, aunque, por lo general, todos los blancos lo estaban. Tengo trabajo, pero si me acompaña podremos hablar. Dio unas instrucciones más a Jim Quijada Rota y luego salió del almacén y se dirigió a un corral. El cura lo siguió, esforzándose por mantener el mismo paso rápido que Will Puma. He leído sobre usted en internet, dijo el sacerdote. Nosotros no usamos eso. Ya lo sé. Encontré la información en una página de supervivencialistas. Contenía un artículo sobre uno de sus campamentos. De Auchez hizo una pausa, pero Will Puma no tenía nada que añadir, por lo que calló. ¿Son ustedes un grupo de supervivencialistas? Somos indios. ¿Preparan aquí a muchos supervivencialistas? Recordamos a la gente cómo vivir de la naturaleza, les enseñamos a cazar y a reconocer lo que son alimentos y lo que son medicinas de las plantas del bosque, a construir refugios. No rechazamos a nadie que quiera aprender. De Auchez sonrió con aire cautivador. Porque esta página web era radicalmente antigubernamental. Sentí curiosidad y griega. Yo no tengo ideología política, de Auchez, pero pienso que la gente que quiere aprender a vivir sin el gobierno de los Estados Unidos es gente lista, porque nada dura para siempre. Llegaron al corral y Will Puma se agachó para pasar entre las dos barras de metal de la valla y caminó hacia los sementales. No pudo resistirse a examinar algunos de aquellos hermosos animales y les palpó la garganta y el vientre para ver si tenían alguna hinchazón. Todos se veían muy sanos. Entre los caballos apareció Mirapiedras. Quiero que reduzcas el ritmo de apareamientos, le dijo Will Puma. Tal vez nos ataque alguna enfermedad y a los recién nacidos les costaría mucho superarla. Por ahora, mantén baja la tasa de natalidad. Una vez sepamos seguro que el peligro ha pasado, seguiremos con la reproducción. Y estate alerta. Si notas algún síntoma de enfermedad, donde sea, incluso en los pájaros e insectos, si hueles algo inusual en el viento, haz entrar a todos los animales y cierra la puerta del establo. Los espíritus del aire transportarán cosas malas. Sí, Will Puma. Mirapiedras parecía nervioso, al igual que Danza Sagrada, pero Will Puma no tenía tiempo para hablar de eso con él. Mejor que predicara la valentía con el ejemplo. El sacerdote lo esperaba fuera del corral. ¿Podría decirme qué lo llevó a Santa Pelagia?, le preguntó tan pronto como echaron a andar. Los espíritus me dijeron que fuera. 35 Hanegens en el despertar del milenio. ¿Los espíritus? Sí. ¿Cómo habla con los espíritus? ¿Y usted?
¿Cómo lo hace usted? Lo siento. Lo que quiero decir es si utiliza alguna sustancia. Will Puma lo miró con severidad y no respondió. No me interesa si toma sustancias ni me importa que sean o no legales. Me interesa el proceso. Will Puma se encogió de hombros, como si no pudiera hacer nada al respecto. ¿Le dijeron los espíritus que fuera a Santa Pelagia en un sueño o en una visión? ¿Estaba despierto o...? La expresión del cura contradecía su tono paciente. Usted no comprende cómo se mueven los espíritus. Tal vez tendría que preguntarme otra cosa. Muy bien. ¿Qué le dijeron los espíritus? Me dijeron que tenía que ir a ese lugar. Que allí se transmitiría un mensaje. No me diga que aún no sabía eso. ¿Qué mensaje recibió? Puma se detuvo y lo miró fijamente. Empezaba a sentirse molesto y eso significaba que debía prestar más atención a lo que fuera a decir. Ya que me lo pregunta, le responderé. En Santa Pelagia los espíritus nos hablaron al hombre blanco y hablaron con otros hermanos cobrizos de otras partes del mundo. La profecía de los Opi había dicho que esto ocurriría, que los espíritus se manifestarían a todo el mundo. Y la profecía se ha cumplido. La gran purificación empezará muy pronto. ¿La gran purificación? La leyenda Opi nos dice, explicó Will Puma con un tono claro y firme, que en el pasado, hace mucho tiempo, hubo 2 purificaciones y que esta es la tercera. Cuando la gente se desvía del camino sagrado y son demasiados los que dañan la madre tierra, los espíritus tienen que limpiar el mundo. Y esto está empezando a ocurrir. Los espíritus protegerán a algunos humanos, los que sigan el camino sagrado, y estaremos preparados para empezar de nuevo. Pero los que no lo hagan o no puedan hacerlo, morirán. No es voluntad mía. No tengo nada que decir al respecto. El sacerdote apretó las mandíbulas y los huesos de sus pómulos sobresalieron de las mejillas. ¿Y tiene previsto decir esto a la gente? En la oficina he visto cajas llenas de folletos. Llevamos mucho tiempo preparándonos para este momento. Los espíritus nos dijeron que viniéramos al lago Larkspur. Ahora tenemos este sitio y tenemos todo lo que necesitamos para cuidar de nosotros mismos. Los que vengan sobrevivirán. ¿Y cómo sabrá la gente que es verdad? Usted ya sabe la respuesta, dijo Will Puma con un gruñido. Todos ustedes ya tienen el conocimiento que necesitan. Empezó a caminar de nuevo. Hay una señal, ¿no es cierto? Will Puma no dijo nada. 36 Hanegens en el despertar del milenio. ¿Se menciona en el folleto? Insistió el cura. Llegaron a un pequeño búnker de cemento. Will Puma abrió la escotilla, se metió en su interior y cerró. Fuera quedaron el cielo sereno y deslumbrante y el asombrado sacerdote. De camino a la oficina, Beauchet se encontró con Danza Sagrada. No pudo evitar advertir que era muy atractiva. Gran parte de su belleza, pensó, procedía de un visible brillo de buena salud y de excitación reciente. Había visitado algunas reservas en Estados Unidos, pero aquel lugar y aquella gente eran absolutamente distintos. El campamento no constaba en el mapa como territorio gubernamental y, además, se habían hecho fuertes allí, estaban bien preparados y se los veía motivadísimos. En todo el lugar no se captaba ni el más leve rastro de pobreza o desesperación. Era indudable que todo lo había conseguido Puma. Tenía el carisma de un líder, al estilo de un Clint Eastwood maduro. Era obvio que no cedía un ápice ante nada ni nadie. Beauchet se acercó a un muro de la oficina donde había una estantería con libros de Puma a la venta. El camino sagrado, el viaje chamánico, la próxima purificación. Danza Sagrada se acercó con un folleto en la mano. He tenido que sacarlo de las cajas. No ha habido tiempo para imprimir un lote para nosotros. Beauchet le echó un vistazo. Sí. Mencionaba las llagas. Will Puma hacía un llamamiento para que la gente dejara su trabajo y se instalara en el campamento para siempre. ¿Cómo han conseguido los nombres de las personas a quienes mandarán esa circular? Tenemos nuestra propia lista de suscriptores. Nos han llegado a través de los libros y del campamento. Además, unos años atrás, Will Puma compró listas de suscriptores a algunas revistas, a El Chamán Moderno, Esotérica y otras publicaciones de ese estilo. ¿Y de revistas supervivencialistas, supongo? Beauchet sonrió para que su comentario no sonase tan suspicaz. Sí, de unas pocas. Les gustan nuestros campamentos para aprender a vivir de la tierra, pero la mayor parte de nuestros seminarios atraen a gentes de creencias chamánicas.
Comprendo. La gente de la nueva era nos ha sido muy favorable. Muchas de esas personas vienen para adoptar nuestro camino de aprendizaje espiritual. También tenemos la búsqueda de un animal totémico, que se ha hecho muy popular. O sea, que, económicamente, ¿les va bien? Nos va muy bien. Sonrió Danza Sagrada. Pero gran parte de los ingresos revierten en el campamento y en nuestras publicaciones. Will Puma dice que, según la profecía de los Otmi, un día el hombre blanco se volverá hacia el piel roja a fin de encontrar su alma. El hombre blanco domina la tecnología, pero el piel roja domina el espíritu. Beauchet la miró hasta que ella se movió, incómoda. Pero el sacerdote comprendió que no la miraba a ella, sino al vacío. En los últimos tiempos le costaba mucho esfuerzo tener la mente centrada. 37. Hannah Gens en el despertar del milenio. ¿Puedo preguntarle cómo habla Puma con los espíritus? Claro. Rió Danza Sagrada. Eso no es ningún secreto. Hace pocas semanas, Will Puma fue a la choza sagrada y, cuando salió de ella, me habló de Santa Pelagia. ¿Qué pasa en la choza sagrada? Ahí dentro está oscuro, hace calor y hay humo. Danza Sagrada sonrió como si evocase algo agradable. Es un buen lugar para abrir la mente. Todos lo utilizamos cuando intentamos oír las voces de los espíritus. Will Puma lo consigue mejor que nadie. Humo. Danza Sagrada puso los ojos en blanco y no dijo nada. ¿Recuerda algo más de lo ocurrido ese día? ¿Leyó Will Puma alguna revista o periódico? ¿Mencionó a una mujer llamada María Sánchez? ¿Ha salido en la prensa? No. Danza Sagrada frunció el ceño. Will Puma no lee demasiado el periódico. Además, esa semana estábamos tan ocupados que no habríamos tenido tiempo. ¿Ocupados? ¿En qué? Vino gente que nos pinchó. Vacunas de antivirus. Cerca de Spokane ha habido brotes. Beauchet no podía agarrarse a nada de todo aquello, ni siquiera había un agujero en el dique. Muy bien. Suspiró. Gracias por haberme permitido hablar con él.